Oye, muchachos, la lección que posteé en el LMS en el día de hoy se titula Aparente Progreso. Yo lo titulo así, Aparente Progreso, porque hay cosas que parecen progreso y lo son, y hay cosas que parecen progreso y no lo son. Continuamos en el capítulo 14, estamos acabándolo, de la cuarta unidad. Hay unas preguntas que debes contestar al finalizar tu lectura de las páginas 234 a la 237. Esas preguntas son: ¿qué perseguía la operación Manos a la Obra? ¿Por qué razón abandonó el Partido Popular Democrático el ideal de la independencia de Puerto Rico? ¿Y qué es el Estado Libre Asociado, también conocido como el ELA? ¿Qué es eso? Hay varios términos que aprender, hay bastante, como por ejemplo, ¿qué es industria liviana? ¿Qué es el control de la natalidad? El Partido Independentista Puertorriqueño, ley de gobernador electivo, la Segunda Guerra Mundial, la ley pública 600, que es un referendo, que es el Estado Libre Asociado, que fue la ley de la Mordaza, que fue el proyecto Fernos-Murray, que es un plebiscito, que es una palabra que usamos mucho, y que fueron los estadistas unidos. Así que vamos a ver esta lección de hoy acerca de todo esto. Ok, ya para principio de la década de los 1940, usted sabe que ya existía un partido conocido como el Partido Popular Democrático que estaba promocionando la idea a todos los puertorriqueños de que el estatus no está en issue. En otras palabras, que se pueden resolver los problemas de la isla sin tocar el estatus político de la isla. Y la mayor parte de los problemas de la isla eran de índole socioeconómico. Y decía que eso se resolvía logrando dos objetivos. Esos dos objetivos eran trayendo inversionistas de afuera. Y cuando hablamos de inversionistas de afuera, personas que tienen dinero, porque aquí no hay chavos, y tú los traes aquí y los traes con los chavos y dan los chavos acá. Y el otro objetivo era el de reducir la población, porque el crecimiento poblacional de Puerto Rico estaba aumentando rápidamente y eso era visto como un problema también. Como ya les dije, en 1947 comenzó una etapa nueva de planificación industrial conocida como Operación Manos a la Obra. El que estaba dirigiendo esto era el señor Teodoro Moscoso, y Operación Manos a la Obra favorecía el traer a la isla la industria liviana para que trajeran su capital a la isla y se le iban a dar exenciones fiscales. En otras palabras, estas fábricas de industria liviana se les iba a presentar, ¿verdad? Traer sus operaciones a la isla de una manera bien atractiva, que pues básicamente era pues bajando de la cantidad de impuestos que tendría que pagar. Por lo tanto, eso bajaba los costos operacionales. En otras palabras, se le podía decir a una compañía que estuviera en Estados Unidos que le iba a ser más barato en cuanto a costear sus operaciones, poner la fábrica en Puerto Rico que dejarla en Estados Unidos. Y eso empezó a resultar atractivo para muchas compañías que empezaron a llegar a Puerto Rico. Cuando hablamos de la industria liviana, estamos hablando de un tipo de industria que es más fácil mover de un lado para otro porque tienen menos maquinaria y es menos complicado. Y que a los trabajadores el entrenamiento es más rápido y es más fácil, por ser más fácil. Que es diferente cuando hablamos ya de la industria pesada. La industria pesada pues requiere una movilización de equipo que es más pesado, por lo tanto es más difícil, es más costoso. Y el entrenar a los que van a operar ese equipo pues requiere más tiempo y por lo tanto es más costoso. Así que se favoreció la industria liviana porque se veía como una que podía
a empezar a mostrar resultados más rápidamente en Puerto Rico. Este programa surgió por la Ley de Incentivos Industriales, que estaba basada en la exención de los impuestos federales que ya existían. Además de eso, la sección 931 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos permitió la exención de impuestos para corporaciones que operaban en territorios como Puerto Rico. Hasta, por supuesto, repatriaban sus ganancias en los estados. En otras palabras, todas estas leyes ayudaban a Puerto Rico a verse como más atractiva para las compañías privadas, porque entonces sus operaciones iban a ser mucho más baratas y esto iba a resultar en mayores ganancias para las compañías. Así que por esto Puerto Rico tuvo un periodo de una industrialización bien rápida, un crecimiento económico bien rápido. Eso resultó, y ese periodo de prosperidad económica duró desde los 40 hasta principios de los 60, ¿verdad? Aproximadamente 2 décadas. Y esto era visto como un motor que iba a desarrollar la economía de Puerto Rico, iba a bajar el desempleo. Pero esta rápida modernización causó una caída del tamaño de la fuerza laboral. En otras palabras, el efecto que tuvo fue el contrario. En vez de crear más empleos netos, bajó la cantidad de empleos netos que había. Porque este periodo de industrialización se hizo a expensas de la agricultura, que mostró una merma dramática. Cuando contamos los trabajos industriales que se produjeron versus la cantidad de trabajo agrícola que se perdió, terminamos con un déficit. Terminamos con, en vez de crecimiento en la empleomanía, en un aumento en el desempleo. Habían personas más desempleadas. Pero por otro lado, si tú trabajabas en una fábrica, pues te ibas a estar gozando, ¿verdad? Iba a ser de los pocos que iban a estar gozando de esa prosperidad económica, de esa modernización. Y si tú eras parte de la industria agrícola, pues ibas a ver lo opuesto, ibas a verte en más pobreza. Estas personas que se veían en pobreza no les quedó más remedio, muchos de ellos, que emigrar. Y eso lo ha visto con buenos ojos, porque una de las cosas que quería lograr el gobierno de Puerto Rico que era bregar con el problema del crecimiento económico. Y si tú tienes gente yéndose del país, pues eso hasta cierto punto ayuda con eso. Pero este problema que estamos viendo aquí, que comenzó ya en la década de los 40, es un problema que persiste todavía hoy día, porque nuestra economía local todavía, al sol de hoy, en 2021, se basa en los principios de la operación Bootstrap, que es, en vez de desarrollar empresas locales, está más que nada basada en atraer empresas extranjeras para que operen aquí, atrayéndolos con incentivos económicos, que es que paguen menos impuestos. El problema con que paguen menos impuestos es que el gobierno recibe menos dinero y el gobierno permanece pobre. Entonces no pueden hacer cosas como arreglar carreteras, mejorar la infraestructura de la isla, etcétera, etcétera. O sea que este modelo pues funcionó hasta cierto punto, el modelo se mantiene todavía y no nos ha estado ayudando. Durante este tiempo, mientras Luis Muñoz Marín se hallaba gestionando el convertirse en gobernador de Puerto Rico, y ya les dije a ustedes en la última clase cómo fue que empezó esto, él descartó el independentismo. Él originalmente era independentista y él descartó el ideal independentista diciendo que representaba la ruina económica para el país. Y por supuesto ese cambio de postura le ganó la molestia de los líderes independentistas de Puerto Rico en esa época. Entre ellos estaba pues Pedro Albizu Campos, que lo consideró él un traidor a la causa independentista. Otra persona que se molestó mucho con él fue un cofundador del Partido Popular Democrático, que era el doctor Gilberto Concepción de Gracia, que él ayudó a Muñoz Marín a fundar el PPD, pero al Muñoz Marín dar la virazón y abandonar el ideal independentista, él abandonó el partido para fundar su propio partido, que existe hasta el día de hoy,
que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que él fundó en 1946. Como les había dicho, el gobierno local y federal también entendían que los problemas de Puerto Rico se podían solucionar aumentando la industrialización, atrayendo, como les dije, capital extranjero, inversionistas extranjeros y controlando la población. Así que el gobierno federal sugirió al gobierno de Puerto Rico el control de la natalidad. El control de la natalidad son medidas que toma el gobierno para tratar de controlar cuántas personas nacen en un país. Así que el gobierno federal estaba metiéndose, ¿verdad?, en este asunto de la natalidad, y su argumento era que la economía de Puerto Rico no podía sustentar el aumento poblacional que estaba explotando y que como consecuencia, si el gobierno local no podía mantener a todas estas personas pobres que estaban naciendo, el gobierno de Estados Unidos iba a tener que hacer aportaciones económicas para sostener la isla, que son aportaciones económicas que no quería hacer y que el gobierno americano no le gusta hacer. Por si tú no sabías eso, yo no sé si ustedes cogen, a cuánto ustedes cogen cupones de alimentos, están suscritos al programa que se conoce como el PAN. Nosotros lo conocemos aquí en Puerto Rico como el programa de cupones de alimentos, porque antes eran cupones en vez de una tarjeta. En Estados Unidos, pues el programa que tienen allá de cupones es muy diferente al de acá. El de Estados Unidos se llama SNAP y da más beneficios, y el de aquí pues es el PAN y da menos beneficios, porque al gobierno de Estados Unidos no le gusta enviar aportaciones a la isla si puede evitarlo. Particularmente en esta época, esa era la gran caridad. Así como consecuencia de esto, de que pues no querían ayudar con dinero a la gente pobre que estaban haciendo, el Departamento de Salud de Puerto Rico comenzó a tomar medidas para controlar la natalidad. Y una de las cosas que hizo el Departamento de Salud fue llegarse a las zonas rurales, al campo, para tomar medidas eugénicas. Esa es una palabrita que no sé si usted la ha oído antes, eugénica, pero es una palabrita que debe ponerle a usted los pelos de punta, porque la eugenia, que estaba bien de moda a principios del siglo XX, es un tipo de práctica que lo que supuestamente pretende es mejorar la raza humana. ¿Y cómo tú mejoras la raza humana? Dicen los propulsores de la eugénica, pues reduciendo ciertos tipos de características en la raza humana. Eso es bien parecido a lo que los nazis querían hacer, exterminando a los judíos, diciendo que la raza blanca era la raza superior. Y empezaron el exterminio de judíos que terminó con la muerte de 8 millones de ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de medidas es de la que estamos hablando. Quiero recordarles que en una clase anterior yo le dije que un senador norteamericano del estado de Tennessee se refirió a los puertorriqueños como una raza de satos. Así que cuando hablamos de eugenia o medidas eugénicas, estamos hablando de algo que es bien feo y algo que es bien racista, que se presenta de una manera bien chévere, ¿verdad? Porque de la manera que se presentaba era que pues tú no debes tener más hijos que los que puedes mantener. Y eso lo entendemos, eso es muy razonable. Pero una de las cosas que empezaron a hacer fue el de hacer esterilizaciones encubiertas y de coaccionar a mujeres a esterilizarse. La esterilización es un tipo de operación que se hace en los miembros femeninos para que las mujeres no queden encintas. Y estaban coaccionando a las mujeres, ¿verdad? De edad reproductiva a esterilizarse, cuando en ocasiones pues lo que tenían a veces era un hijo solamente. Y eso pasó durante la década de los 40 a los 60. Para ayudar con esto de limitar la natalidad en Puerto Rico, la industria farmacéutica se sumó también al esfuerzo del gobierno para experimentar en secreto con anticonceptivos con las puertorriqueñas.
Y esto recibió la bendición del gobierno a través de la ley 136 del 15 de mayo de 1937, conocido como la ley de eugenesia, que buscaba controlar el crecimiento poblacional usando como base la limpieza racial, o sea, el mejorar la raza. ¿Cuántos de ustedes han oído esto de que hay que mejorar la raza? ¿Cuántos han oído eso? Un tema que no mencionamos fue el de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, terminó en 1945 y es la guerra más grande que ha visto el planeta Tierra. Es la guerra más grande que ha habido en el mundo y es uno de los conflictos más importantes en la historia del mundo, ciertamente de los últimos 100 años. Y ella tenía dos partes que estaban una en contra de la otra. Estaba lo que se conoce como el eje, que era la Alemania nazi, la Italia bajo Benito Mussolini, fascista, y el Japón imperial, bajo el emperador Hirohito. Y el eje peleó contra los aliados. Los aliados básicamente eran Francia y Gran Bretaña, el Reino Unido, con Canadá y Australia y otros países. Eventualmente a los aliados se va a unir la Unión Soviética y los Estados Unidos. En 1941, Estados Unidos, que estaba evitando entrar a la guerra, entró porque los japoneses atacaron una base naval en Hawái, que era la base naval de Pearl Harbor. La bombardearon sin ningún tipo de provocación el 7 de diciembre de 1941 y eso precipitó que Estados Unidos entrara a la guerra. También la Unión Soviética entró a la guerra tras el intento de los alemanes de invadir la ciudad de Stalingrado en la Unión Soviética. Esta guerra fue causada por el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. En otras palabras, querían conquistar el mundo. ¿Alguien conoce quién es ese que está en la foto que usted ve ahí? Ese es Hitler, ¿verdad? Ajá, ese es Hitler. Adolfo Hitler era el fundador del partido nazi en Alemania. Él era el dictador de Alemania y él fue el que comenzó la guerra con la invasión de Polonia. Él quería básicamente erradicar todo lo que no fuera blanco, de la raza blanca, y extender su dominio alrededor de todo el mundo. ¿Qué pasó en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial? Pues las defensas costeras fueron construidas y fueron transformando a Puerto Rico en un punto estratégico, no solamente un punto estratégico, sino el más importante en el Atlántico, ya que usted sabe que Puerto Rico es la antesala de las Américas, Puerto Rico está en el Caribe y Puerto Rico está entre medio de Europa y el canal de Panamá. Así que la isla se fortaleció y la isla empezó a monitorear las rutas marítimas y a proteger el Caribe, particularmente el acceso al canal de Panamá. He escuchado de personas que avistaban submarinos nazis en las costas de Aguadilla. También estaban merodeando por ahí submarinos de los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues también se empezaron a construir unas bases en Puerto Rico que eran inmensas y tuvieron un impacto grande en la historia de Puerto Rico. La primera base fue la naval de Roosevelt Roads en Ceiba, son la costa este de la isla, frente a Vieques, y Ramey Air Force Field en Aguadilla, es donde está Frober, ¿verdad? Esa pista que está ahí era una pista militar y jugaron un rol importante en la defensa de la isla durante esa época. Y una de las cosas que, ¿verdad?, debes saber también de la Segunda Guerra Mundial es que como en la guerra hay que empezar a fabricar muchas cosas, la guerra ayudó a Estados Unidos a acabar de salir de la Gran Depresión. Así que la Gran Depresión quedó detrás de Estados Unidos gracias a The New Deal y también a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos empezó a fabricar pues armamento y tanques y barcos y aviones y todas esas cosas y a vendérselos a los aliados
Y eso pues hizo que Estados Unidos pues también pues mejorara su economía. Así que las guerras a veces lamentablemente pueden ayudar a las economías también a subir. Pregunta, muchachos. No. No, ok. No. Después de la Segunda Guerra Mundial, Puerto Rico va a tener su primer gobernador boricua. Al fin, sugerencias del gobernador americano que estaba de turno, que era Rexford Tugwell, y las presiones que estaba montando el Partido Popular Democrático para que se concedieran más poderes a la isla después de 50 años o casi 50 años de dominio americano. El Congreso pues nombró al que era comisionado residente como gobernador de Puerto Rico, Jesús T. Piñero, ese hombre que usted ve ahí. Él no fue electo al cargo, ¿ok? Él fue simplemente el primer puertorriqueño que ostentó el título de gobernador de Puerto Rico, pero él no fue electo ya que durante esa época los puertorriqueños no elegían gobernador. El presidente Harry S. Truman fue el que lo nombró. Y la ley del gobernador electivo fue nombrada poco después, en 1947. Esta ley decía que en Puerto Rico ahora se podía votar por un gobernador cada 4 años, comenzando en 1948. Esa ley continúa en vigor y en vigencia hasta el día de hoy. También esa ley disponía que el gabinete iba a ser elegida por el gobernador. Como usted sabe, hasta ese momento el gabinete seguía siendo escogido por el presidente, ahora no. Más sin embargo, todavía los jueces del Tribunal Supremo iban a seguir siendo nombrados por el presidente. Así que en las elecciones de 1948, que fueron las primeras en la historia de Puerto Rico de este tipo, los puertorriqueños pudieron escoger a un gobernador. ¿Y quién salió electo? Luis Muñoz Marín, presidente del Partido Popular Democrático. Así que Jesús T. Piñero fue el primer gobernador puertorriqueño, pero el primer gobernador electo que resultó gobernador por el voto, por el sufragio popular, fue Luis Muñoz Marín. Con el establecimiento o la instalación de Muñoz Marín como gobernador de Puerto Rico, se formuló la Ley Pública 600. Y esta va a permitir a los boricuas a redactar su propia constitución. Y esa constitución iba a establecer una nueva forma de gobierno en Puerto Rico. Esa constitución no iba a decidir si Puerto Rico iba a ser independiente, una república, o si Puerto Rico va a ser un estado, ya que solamente eso puede ser aprobado por el Congreso. En otras palabras, esa constitución iba solamente a permitir un tipo de gobierno local, más local, donde el gobierno americano tuviera que gastar menos dinero y menos esfuerzo porque nos iba a dar la libertad de tener más autogobierno, pero la colonia iba a permanecer intacta, sin tocar. Así que, como hasta el día de hoy, tenemos una constitución que promociona el autogobierno, pero subordinado a la voluntad del Congreso americano. La pregunta es, ¿por qué está pasando todo esto? Esto está pasando porque después de la Segunda Guerra Mundial surgió un fenómeno mundial, un fenómeno de descolonización. ¿Qué me refiero con descolonización? Que muchos países que tenían colonias empezaron a dejarlas para que se convirtieran en repúblicas soberanas, como países independientes. Y muchos países en Europa tenían colonias en África, tanto el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, Italia, España, tenían colonias en África y y en Asia también, y empezaron a liberarlas para que se convirtieran en países. En Asia, por ejemplo, tenemos colonias como la India, que se independizó de Gran Bretaña y se convirtió en un país, que es lo que es hasta hoy día. Gran Bretaña también tenía Egipto, que también le dio la libertad, y es un fenómeno que empezó a coger mucho auge durante ese tiempo. Así que Estados Unidos, teniendo sus colonias también,
siendo una de ellas Puerto Rico, se inventó esto del Estado Libre Asociado, donde se le iba a decir a las Naciones Unidas, mira, ustedes ven que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, que ya Puerto Rico no es una colonia, se llama Estado Libre Asociado, pero prácticamente Puerto Rico seguía siendo para todos los propósitos una colonia. Lo que pasa es que una colonia es ahora secreta, no con el nombre colonia. Una vez se aprobó esta ley, Puerto Rico celebró una convención donde se aprobó la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del ELA. El Congreso lo revisó, le pidió unos cuantos cambios, porque el Congreso quiere siempre ser el que tiene la última palabra. Y una vez, pues, esa revisión se hizo, se le devolvió a Puerto Rico y los puertorriqueños lo arreglaron y quedó aprobada en 1952. ¿Aprobada por quién? Por el Congreso de los Estados Unidos. Recuerden que el ELA era una concesión, no era un pacto como dicen personas que son miembros del Partido Popular Democrático. Había un gobernador en Puerto Rico que hablaba mucho de lo que se llama un compacto bilateral. En otras palabras, un pacto hecho en igualdad de condiciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso no es cierto. Puerto Rico nunca ha bregado con Estados Unidos en igualdad de condiciones. Eso es un sueño. Es una concesión que lo que simplemente hacía era aumentar las responsabilidades del gobierno local, pero en ningún momento cambió el estatus de Puerto Rico como territorio donde el Congreso tiene la última palabra. Durante el establecimiento del ELA, como les había dicho anteriormente, Luis Muñoz Marín continuó su persecución, ahora legalizada, de el movimiento nacionalista independentista de Puerto Rico, y salieron con una ley que se conocía como la ley de la mordaza, que no era otra cosa que una medida represiva legalizada para minar el esfuerzo, ¿verdad?, de los nacionalistas de lograr la independencia de Puerto Rico. Esta ley era tan draconiana que prohibía cantar la borinqueña o mostrar la bandera de Puerto Rico. Por muchos años en Puerto Rico, aunque usted no lo crea, si te cogían cantando la borinqueña, tú podías ir preso. Si tú sacabas una bandera puertorriqueña, podías ir preso por eso. Y obviamente mucha gente no estaba tolerando esta represión, particularmente los seguidores del Partido Nacionalista, que ahora para octubre de 1950 eran menos que los que eran durante la década del 30, porque a mucha gente le pareció idóneo, ¿verdad?, seguir el Partido Autonomista, este Partido Popular Democrático. Y estos nacionalistas entendieron que tuvieron que, pues, ya que no podían participar en el proceso eleccionario, ¿verdad?, el proceso político de una manera que no era represiva, iban a tener que levantarse en una insurrección armada para declarar la independencia de Puerto Rico, tal y como pasó casi 100 años antes en Lares. Así que el 30 de octubre de 1950, en el pueblo de Jayuya, hubo otro levantamiento armado. Yo no sé si deberíamos llamarlo el grito de Jayuya, pero fue algo bien feo, porque tuvimos aviones de la Guardia Nacional bombardeando a Utuado y a Jayuya, las posiciones donde se encontraban los revolucionarios del Partido Nacionalista. Muchachos, y esta es la primera vez en la historia de Puerto Rico y la historia de los Estados Unidos donde el gobierno de los Estados Unidos bombardea a sus propios ciudadanos. Eso no se había visto nunca antes. Pero esa maroma se la dispararon con Puerto Rico. No solamente eso, sino que fue un evento que fue coordinado con la fortaleza. Tenemos la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, bombardeando a Puerto Rico con la bendición del gobernador de Puerto Rico. 2 días después de esto, un grupo de nacionalistas
estaban en Washington, D.C. y trataron de tirotear al presidente Harry Truman y fallaron. Ellos fueron arrestados por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y ahí quedó aplastada la insurrección. Poco después de esto, como ya les dije, había un proceso de decolonización que estaba ocurriendo alrededor del mundo y Estados Unidos aprovechó para pedirle a las Naciones Unidas que retirara a Puerto Rico de su lista de colonias para verse bien, porque ya tener una colonia no se veía bien, se veía como, aparte de que se veía old fashioned, se veía como represivo. Pero Estados Unidos no quería soltar a Puerto Rico ni cambiar su estatus. Así que pues se formularon esto del Estado Libre Asociado. Pero como estaban predicando que Puerto Rico no era una colonia, mucha gente en Puerto Rico estaba confundida. Así que ellos decidieron, los puertorriqueños, solicitar entonces mayor soberanía. Pues ya que Estados Unidos se está llenando la boca de que Puerto Rico no es una colonia, vamos entonces a pedir mayores libertades y vamos a pedir que se establezcan unos artículos de asociación permanente a través del proyecto Furnace Murray. Obviamente esto fue rechazado por el Congreso porque ellos no iban a permitir tal cosa. Puerto Rico no va a tener ni más libertad ni menos libertad que la que el Congreso, ¿verdad?, apruebe. Pocos años después, en 1963, se presentó otro proyecto solicitado al Congreso que aceptara cambios a ELA, donde se daban más libertades al gobierno local, pero ese proyecto murió. Así que, frustrado por esto, viendo el liderato del Partido Popular Democrático, que no estaban alcanzando lo que ellos creían que iban a alcanzar a través de ELA, buscaron el apoyo de la Casa Blanca para que se pudiera celebrar un plebiscito que tampoco produjo los resultados esperados. Un plebiscito es un cambio, perdóname, un plebiscito es una elección, una consulta que se le hace al pueblo, ¿verdad? Como un tipo de elección. Y este plebiscito lo único que logró fue caldear los ánimos de los que eran estadistas en Puerto Rico, que pertenecían a un grupo que no era un partido llamado Estadistas Unidos. Este grupo eventualmente va a entrar al escenario político local para desafiar al Estado Libre Asociado con la fundación de un partido nuevo, el Partido Nuevo Progresista, del que vamos a estar hablando en la próxima lección. Así que hay un acceso en la página 237 y un trabajo de cuaderno que hay que realizar en la página 60. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta?